40 grados en esta zona desértica de Almería. Un clima extremo. ¿Se puede vivir en un clima así? Bueno, hay gente que lo consigue. Pero yo soy de los que pienso que en el equilibrio está la virtud. Y creo que Kinko ha pensado también, igual que yo, al desarrollar esta Kinko VS400. Un término medio que por definición debe de ser la razón o debe ser la moto ideal. Y en este vídeo me comprometo a intentar buscar las claves para ver si eso es verdad o no. Así que empezamos. Bueno, pues aquí me subí en la Exciting VS400, dejé mi bicicleta en el concesionario y como esa mañana calurosa de verano la iba a utilizar solo en ciudad, luego ya la utilizaría en el fin de semana en carretera y demás, pues pude ir a EASA, a los cuales agradezco de nuevo, colaboradores siempre de este canal y concesionario Kinko en Almería. Y la verdad es que el éxito de las Exciting anteriores siempre me había llamado la atención. He visto muchas, es una moto que se ha vendido muy bien. Y la verdad es que lo que me atrajo, me tiene que atraer algo de la moto para que yo la pruebe para el canal. La verdad es que intento que sea así siempre. Y de esta moto me atrajo la estética, porque no la había probado, pero así a primera vista la estética ha mejorado muchísimo. El frontal sobre todo es muy moderno, mucho más estilizado con esos mini faros comparado con las versiones anteriores, que para mí tenían un toque grotesco, por decirlo así. Y eso fue lo que me lanzó a probar esta VS. Y luego en ciudad, ¿qué es lo que sorprende? Pues puedes esperar que vaya muy bien, porque el motor es suave, es cómoda, pero lo que más me sorprende es que la moto es muy ágil, 213 kilos, yo no me esperaba que tuviese la agilidad casi de unas 125, muy bien. Bueno, voy a empezar estos detalles como siempre tirándome aquí al suelo y viendo los entresijos y la cara oculta de las motos, ¿no? Para ver un poco la calidad que se puede encontrar. Neumático 150 70-14 de la marca Maxxis, que no funcionan nada mal. Y las llantas, pues me gusta que han cuidado no solo el diseño, sino para que sean también, pues bueno, pues ciertamente ligeras. Luego por aquí vemos este amortiguador que, bueno, pues es de la calidad habitual, diría, de los scooters de esta categoría, pero no sé por qué me da una sensación de acabado mejor un poquito que los japoneses. No sé si es por estas soldaduras robotizadas, yo que soy soldador me fijo en esos detalles, o el acabado de la pintura, o el muelle. Tiene muchas espiras, pero un poquito más pequeñas de lo habitual. No sé, me ha gustado. Y luego, por aquí abajo, pues esto es un detalle interesante, que no solo la parte trasera cuelga, el guardabarros cuelga atornillado como en muchos otros scooters, sino que aquí hay una buena pieza metálica que sujeta hasta aquí abajo. Eso es un buen detalle de robustez. Y ya si bajamos por aquí, pues sí, dice 84 decibelios a 3650, claro. Eso hemos visto en el sonido que está bien. Y bueno, pues aquí un material de fundición fabuloso. Estos motores, yo creo que a Kinko podemos decir lo que sea, pero menos que no es una marca con miles de motos en la calle y con una calidad más que contrastada. Aquí tenemos el escape, la culata y bueno, y la parte que hay dentro de baúl, esta parte de abajo, esta quilla con su pata de cabra. Vamos a acercarnos a la parte delantera. En la parte delantera pues tenemos estos discos absolutamente fabulosos, que yo creo que ese es el punto número 1 de esta moto. Pero también detalles interesantes como estos cubre horquillas para que las piedras que puedan salpicar de la carretera no rompan, no marquen el cromo de la barra, que eso luego pues nos lleva a que los retenes pues se estropeen. Los dióstricos, todas las luces LED y muy buenos detalles de acabado en esta Kinko, desde luego. Bueno, y mientras estoy aquí en la gasolinera para ponerle gasolina aquí en Rioja, me doy cuenta de un detalle muy interesante. Es que le quitas el tapón y tienes un sitio aquí para dejarlo. Hombre, esto tienen que tener
Todas las motos tienen que tener y no lo veo, no es nada habitual, así que muy interesante, un punto. Muchas veces tienes que dejarlo, no sabes dónde ponerlo, aquí, por ahí encima, en cualquier lado. Genial. Bueno, ¿y cómo va en carretera? Esta moto puede y debe utilizarse en carretera, porque si no, ¿para qué se compraría alguien una 400? Pues te comprarías una 2,5, una 125 y con eso tendrías de sobra, o incluso una eléctrica, si es solo para ciudad. Y es que la VS va muy bien en carretera de nuevo, y es que no le encontré así una pega en particular. Luego hablaré en detalle del tema de la protección, un detalle de la protección y del asiento. Pero en general es una moto rápida, que no vibra y que te invita a hacer kilómetros y que va muy cómodo. Un nivel de equipamiento y de refinamiento en cuanto a su construcción que te invita, sobre todo que es muy suave, que tú te pones 80, 90, 100 en una carretera y va muy suave, no vibra, el motor apenas coge vueltas. Entonces la verdad es que si quieres ir con esa tranquilidad, pues es una moto que es maravillosa, y si necesitas correr, corre, y con sus 30 caballos de potencia que ha dado en el banco, pues se mueve muy bien y acelera muy bien, a pesar de que, bueno, que tienen cierto peso, que también hay que mover en las aceleraciones, que no son lo más fulgurantes que te puedes imaginar, pero que son consistentes y que son equilibradas, sobre todo que son suaves por el funcionamiento del variador. Bueno, y vamos con la ergonomía. Y empiezo la ergonomía habitualmente subiéndome a la moto, pero aquí ya estoy subido en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque hay que hablar del asiento trasero y una particularidad que tiene, y es que, bueno, vas subido atrás y, a ver, vas bien, vas bien, pero notas esta protuberancia que tiene el asiento delantero, que luego, como insisto, enseñaré el porqué del diseño, y atrás pues no te queda mucho espacio. Entonces, bueno, es una moto correcta para ir atrás. Las estriberas, como veis, están ciertamente adelantadas, no tienes que flexionar las piernas ni nada, aunque son metálicas y son correctas, pero bueno, quizás es un punto en el que esta moto podría mejorar, y hay otras motos que tienen un asiento de esta categoría, que tienen un asiento trasero para el pasajero pues más ancho, y sobre todo con más espacio hacia adelante, hacia detrás. Por ser siempre positivo, decir que en ciudad, yo no le pruebo aquí atrás, siguiendo aquí atrás, pero pienso que el hecho de que lleve esta protuberancia en la parte delantera hace que en la frenada te aguante un poco, y eso es un punto positivo, que muchas veces el pasajero, si el conductor va frenando, acelerando, pues va para adelante, para atrás, y esto yo creo que te frena muy bien. Bueno, pues dicho lo cual, bajamos la moto del caballete. El caballete, por cierto, el caballete central, se pone con suma facilidad. Yo que tengo una pierna fastidiada, siempre eso es un detalle que lo miro. Y si puedo ponerlo con esa facilidad, es que es muy fácil, así que fenomenal. Y luego, allá, hablando de patillas también, y ya me subo para hablar de qué se siente estar subido en la moto, decir que esta patilla es de las que más fácil he encontrado en los últimos tiempos en moto y en scooter. Muy fácil. Tú estás aquí circulando y encontrarla es facilísimo. Y esto, bueno, pues, oye, pues eso es otro punto a favor en el diseño, que no en todas las motos se encuentra tan fácil. Vale, una vez subido, yo mido 1,72 y una vez subido encuentro lo siguiente. Primero, ¿cómo llego al suelo? Aquí tenemos los dos pies, llegan ahora de la misma manera, que es una forma bastante aceptable para mi 1,72. Es decir, yo esta moto no la encuentro, insisto, para mi altura, ni baja ni alta. Yo creo que está en su punto perfecto. Y a eso, bueno, favorece, aunque el asiento no es especialmente estrecho, tampoco es súper ancho, pero sí que, digamos que estos cortes que tiene aquí la carrocería, a la altura de donde bajan los pies, están muy bien pensados. Y hace que, bueno, en vez de tener el pie aquí, lo puedas tener un poquito más para adentro, y eso da mucha seguridad, es muy importante. Así que hay que tenerlo en cuenta. Luego, una vez que subes los pies encima, pues hay cosas que comentar, porque efectivamente, de nuevo, yo para mí 1,72, la distancia al manillar, que es siempre una cuestión muy importante para mí, porque el reparto de peso, depende cómo te coloques en la moto, influye decisivamente en la capacidad para girar y para tumbar en las curvas y hacerlo con seguridad, por el reparto de peso. Entonces, esta moto
digamos que estoy un poquito encajonado, pero estoy encajonado de una manera positiva, quiero decir, para mí 1,72 yo no querría tener el manillar más lejos ni más cerca, pero hay que tenerlo en cuenta, pues para personas de otras dimensiones. Pero lo que sí he hecho en falta sería en el asiento tener pues más distancia para poder moverme, Pero como ahora volveré a enseñar también, enseñaré en los detalles de la moto, el asiento tiene un diseño interior que para que quepan para que quepa un casco y un poquito más de alguna cosa, pues no han podido hacerlo de momento de otra manera. Y quiero decir que, aunque aquí desde fuera dice, bueno, pues ¿por qué no le ha hecho el asiento un poquito más largo? Y podría, en el caso mío, yo a lo mejor me acomodaría un poquito más atrás, pero seguro que una persona alta, por encima de, yo diría que de un 80, puede ser que se sienta un poquito encajonada. Necesitaría ir un poquito más para atrás. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que probar la moto, hay que probar las motos y subirse en ellas antes de adquirirlas. Luego, lo que notas al ponerte a los mandos de ella, bueno, pues los grips, las gomas que llevan en los puños, es más suave que en las japonesas. Esto se va a desgastar bastante antes, pero es muy agradable y da mucho tacto y mucha seguridad, me gusta mucho. Luego cuando levantas las manos, vas a coger los frenos, te encuentras unas bellas manetas de una calidad y de un diseño, de un grosor y tal, del que te encuentras en Superbikes, o sea, Superbikes, motos grandes, en motos de entidad. Y además, digo por supuesto es que tenía que venir en todas, pero en esta viene la regulación para la maneta y eso me parece absolutamente fantástico. La frenada, que como he dicho ya en el vídeo alguna vez, es absolutamente espectacular. Y luego, desde el punto de vista de ergonomía, como veis cómo quedan mis rodillas, aproximadamente 90 grados ahí, es cómoda cuando vas aquí. El ángulo, vuelvo al asiento, que el asiento tiene bastante que hablar porque, ya digo, no solo me gustaría que fuera un poco más largo, sino que esta parte estuviera un poquito más baja, incluso si no fuera más largo, esta parte fuera más baja, pero ya a lo mejor tendríamos problemas de espacio debajo. Y esta puede estar bien, pero cuando me pongo aquí, en vez de notar que estoy en un sitio plano y asentado, parece que estoy inclinado hacia adelante. Con lo cual te sientas y da la sensación de que vas un poquito al ataque, un poquito. Y digo un poquito porque al principio cuando me subí la primera vez me parecía mucho, pero luego andando todo el fin de semana con esta moto, me he acostumbrado bien, ya no me molesta tanto. Con lo cual, bueno, pues quizás no lo veo tan negativo, pero quizás si yo comprase esta moto a un tapicero, pues le intentaría hacer aquí un poquito más de quitarle un poquito de esta curva y avanzar lo que se pudiera, que ya digo, es muy poco por el diseño del plástico que soporta a la propia espuma. Por último, hablar de, muy importante, la protección. La protección aquí arriba, justo a la rodilla, es buena, pero por debajo de la rodilla, por aquello de las cinturas de avispa que llevan ya muchos scooters para no verse estéticamente pesado y voluminoso, pues están un poquito cortados por aquí y por aquí te entra aire, te entra mucho más aire del que te gustaría. Con lo cual en invierno pues puedes pasar frío, te vuela todo este pantalón, en fin. Eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, es un poco el precio estético. Y la parte de arriba, hay que decir que esta pantalla, y os enseñaré ahora igualmente los detalles, es ajustable, no eléctricamente, sino manualmente. Ahora está en la posición más alta. Y en la posición más alta, pues vas con el casco y, pues fijaros, está casi mi cabeza un palmo más arriba de la esa. Pero sorprendentemente, por aquello de la dinámica de fluido, el ángulo, la distancia, el piloto y demás, bueno, son muchos aspectos, consigue que apenas te afecte. O sea, a mí, yo cuando he estado rodando con esta moto y además he ido con un casco tipo jet, como habéis visto, no te afecta, no te da el aire. O sea que, sorprendentemente, no necesitaría yo que fuese más alta, yo creo, para estar feliz. Y pues te da una muy buena visibilidad. O sea que un diseño muy muy bueno, a falta de que me habría gustado que fuese un pelín más ancha. Un pelín más ancha para salvar los hombros, que ahí sí que notas un pelín de viento para una moto que puede ir muy, muy rápido. Y luego por último, también tengo que mencionar que desde este cockpit de conducción, la visibilidad de la pantalla es fabulosa, porque tiene además las formas de
digamos, el plástico de aquí del manillar. Así que muy bien y con la visibilidad del display muy buena. Bueno, en funcionamiento tenemos una piña izquierda, una piña derecha y este knob o este mando giratorio aquí. Entonces, tú llegas y que si quieres activar la moto, no es como no sé, en Honda o en Yamaha que pulsas aquí, sino que tiene aquí un botón. Este botón que pone keyless, le das, escuchas ese pitido y aquí se activa. Y es ahora cuando tú bien puedes abrir el asiento, que también puedes abrirlo con un botón que hay aquí. Vamos a ver. Bueno, le he dado el encendido porque efectivamente parece ser que para que funcione ahora, se escucha, el eléctrico, pues tiene que estar en ese punto. Si no, sí que desde aquí cerramos y desde aquí se puede abrir. Vale, fenomenal. Y como digo, entonces en esta piña izquierda tenemos mando de intermitencia, claxon, y para desconectar el control de tracción, enseño aquí ya la pantalla. La pantalla es preciosa y además los dígitos se ven muy bien, todo un acierto. Aquí quizás no se ve tan bien en el vídeo porque me veo reflejado, pero os aseguro que yo no me veo apenas reflejado, se ve muy bien en la realidad. Y como digo, en este caso, este botón de aquí, pues lo tenemos pulsado. Una vez que arrancamos la moto, tenemos que tener arrancada, nos marca allí la desconexión del control de tracción si fuera necesario y sus ráfagas. Y en la parte derecha, pues tenemos este botón que hacia arriba cambias el menú, como le estoy dando ahora, que te encuentras a la derecha, cambio de aceite, total, parcial 1, parcial 2. Y si le damos aquí a la izquierda nos encontramos con lo que podemos ver, voltaje y el consumo. Y esto es el botón para resetear cualquiera de, por ejemplo, si ponemos el parcial 2 y tenemos pulsado este botón, pues se pone a 0. Más detalles son, pues, muy útil y muy bien dispuesto aquí esta palanca de freno de mano para poder detener la moto en una cuesta y no tener que depender de tener el freno cogido. Esto es muy interesante. Y el asiento, el asiento se abre bastante bien. Quiero decir que el sistema que llevo aquí me gusta mucho, muy sólido y sobre todo centrado, que hay otras motos que lo llevan lateral y bueno, hace cierta flexión lateral y los apoyos no son tan buenos como en este. Y aquí tenemos, bueno, un sensor para la luz que hay aquí, que os la voy a mostrar, una luz muy interesante que trae con su sensor. Y este es el hueco del casco, es un hueco que, bueno, pues como digo, cabe un casco integral y un poquito más. Es un hueco que, bueno, pues es el mínimo que ya que se le puede exigir, yo creo. Y entonces lo que comentaba antes, detalles como los espejos, que son buenos, con diseño de calidad, se ve muy bien. Y las guanteras que con el mando y estando accionado, ya que las dos que tiene a derecha e izquierda, se cierran se bloquean cuando se bloquea la moto y la dirección. Y que bueno, pues tienen una capacidad pues suficiente para un móvil, unos guantes, algo pequeño, pero se agradece que además cierra muy bien y vayan las dos bloqueadas cuando te alejas de la moto. Y 30 caballos que ha dado la moto al subirla al banco de pruebas. Tenéis todas las gráficas y los datos numéricos y las explicaciones de cómo funciona en un vídeo separado.
Y en autovía qué bien se mueve esta Kymco Exciting, porque qué pena que no lleve un control de velocidad, porque es tan suave, vas bastante cómodo y la protección es muy aceptable. Y sobre todo mantiene la velocidad, y velocidad es muy alta si quieres con mucha facilidad. Así que es una moto ideal para la gente que tenga que hacer pues este tipo de vías, ya que la moto es estable, además no es muy tendente a moverse con el viento y desempeña muy bien. Bien, pues después de muchos kilómetros, fin de semana con esta Kymco VS Exciting, es el momento de que os cuente lo que me ha parecido lo mejor de la moto y lo que no es tan bueno o habría que mejorar. Que voy a empezar por ello porque es, creo, lo más, lo que menos cosas tiene, las cosas que yo veo que mejoraría en esta moto. Una sería, bueno, el hueco para el casco. Sabemos que otras marcas pues, han sentado el precedente de tener un hueco aquí enorme y poder meter dos cascos. Y el poder meter uno nada más, pues bueno, pues está bien, es suficiente seguramente para la mayoría, teniendo en cuenta también que le puedes poner un top case, que en una moto de estas, pues la verdad es que no va mal y es muy práctico, pero quizás pues ahí está un poquito por detrás ya del máximo nivel, y me gustaría que contase con esa capacidad, ya que un scooter lo utiliza. Yo en mi caso, pues me gusta utilizarlos para eso, para llevar muchas cosas, para estilo camión, estilo autobús, para poder meter de todo, irte a comprar, o sea, que sean muy, muy prácticos, ¿no? Y bueno, en ese aspecto podría ser un poquito mejor. Segunda cosa que yo mejoraría, el asiento. El asiento me he acostumbrado muy bien y he disfrutado yendo aquí sentado al final, que pensaba que no, pero la inclinación para mí es demasiada. Aquí debería de hundir un poquito más para que te sintiese un poquito más integrado. Y luego la parte trasera, pues es quizá demasiado alta. No es fácil subirse cuando llevas un pasajero, va demasiado alto, también su cabeza pasa por encima demasiado de la tuya y si quieres hacer vías interurbanas, pues recibe demasiado aire. Bueno, pues me gustaría que la zaga fuera un poco más pequeña, pero entiendo que es parte del diseño y que es difícil, pero es un punto que yo mejoraría. Y luego dos temas ya más, un poquito menores, como son, pues los neumáticos no me han parecido que sean del mejor agarre. No van mal los Maxix, pero no son de los que... pienso que he probado motos con neumáticos, digo de las actuales, de otras marcas, pues que daban un poquito más de confianza. Y me da la sensación de por el tipo de goma, la calidad de la goma. Y bueno, pues quizás eso es un punto que cuando te compras esta moto nada más y no pruebas otras como he hecho yo, pues no te das cuenta. Pero bueno, pues quizás pues no son los que más me han gustado. Pero como digo, es un detalle menor y es una apreciación quizás demasiado subjetiva como para darle mucho más valor. Y luego, bueno, pues el escape, sabemos que las normas anticontaminación de tal me parecen muy voluminoso. A veces, con lo compacta que es la moto para ser de 400, me parece que el escape sobresale. Y si no lo podéis ver desde ahí, pero yo de que lo estoy viendo ahora desde aquí arriba, el escape no es tan grande en sí, el silencioso, como toda la pieza de plástico que lleva, que eso sí que lo agradezco para que no te quemes en ningún momento con la moto. Curioso, el otro día haciendo una de las tomas que estáis viendo en este vídeo, coloqué aquí mi casco para que no se viera y la hebilla tocó aquí en el interior del escape. Y cuando me fui a poner el casco, toqué la hebilla aquí a 100 grados y aquí tengo la marca todavía. Bueno, y vamos con las cosas que sí, con las cosas que más me han gustado. Antes de ir con los detalles de las 4 o 5 cosas que tengo aquí que sobresalen más de la moto, tengo que decir que si tú me preguntas en la calle, oye, ¿y la moto esa te ha gustado? Pues sí, sí, me ha gustado. ¿Te la comprarías? Pues sí, sí, esta yo me la llevaría a mi casa. ¿Por qué? Bueno, de las que tengo que puntuar, razón número 1. ¿En qué sobresale esta moto? Absolutamente la frenada, espectacular. Una potencia descomunal, un control que te da como si llevases una moto deportiva de alta cilindrada. La potencia del motor, el motor es muy potente, muy suave, funciona muy bien y sobre todo en autovía te deja ir también a bastante alta velocidad, no vibra nada, o sea, el motor no tiene pegas. Lo único que le he encontrado que podría decir es aquello que encontré también en la AK550 Premium, que cuando cortas el gas y va a desembragar, ¡pum!, da un saltito, pero esta no lo hace como la AK, es curioso, sino que esta lo que hace es que el embrague, cuando corta el gas ya va muy, muy, muy despacio y parece que no desembraga nunca. Y la moto coge un poquito de ralentí y entonces entra en una curva, en una rotonda,
con el gas cerrado completamente, muy despacito ya, a poca velocidad, y la moto sigue como empujando, sigue empujando un poquito, como si mantuviera un hilo el gas. Bueno, es un detalle mínimo, pero bueno, que he notado que luego que te haces perfectamente a él y no significa absolutamente nada. Incluso en algunas circunstancias es bueno, porque no vas del cero a abrir gas. Es rotondas de esas que entras y son resbaladizas un poco y cortas a gas, entras y tienes que abrir gas tan suave. Con el control de tracción no debería ser un problema, pero con esta como te deja ir, como va con un hilillo de gas, pues bueno, eso está bien. Entonces el motor y la potencia, fantástico. He dicho velocidad muy alta, vibraciones, cero, muy bien, sobre todo a alta velocidad, o a lo mejor cuando aceleras desde cero, notas nada, notas si te pones a pensar en ello, si no, no notas. Pero es que rodando en carretera es muy suave, eso me ha gustado mucho. La agilidad es muy ágil. La verdad es que pasé un scooter de 400 y 213 kilos, no pensaba que iba a ser tan ágil, y es ágil, se maneja muy bien, eso me ha gustado mucho. El equipamiento que trae es muy completo por todos sitios. Me gustaría, si acaso, pues que llevasen ya control de crucero. Estas motos de 400, entre 6 y 7 mil euros, pues ya podrían llevar control de crucero, que yo creo que se hacen muchas vías interurbanas y le das al botoncito y vas tú a 80, 90, lo que marque la legislación, lo que necesites ir. Y eso sería muy cómodo. Y por último, la estética. Esto yo sé que es subjetivo, nunca lo menciono, pero esta moto es muy bonita. Para mí es muy bonita, está muy estilizada y digamos que antiguas Kymco de la misma gama Exciting eran algo abruptas en el diseño, para mí, ¿no? Esto es algo subjetivo. Así que bueno, pues yo creo que en general muy contento con esta máquina. Espero que el que esté interesado en una máquina de este tipo, pues obtenga información interesante de este vídeo y de esta review. Así que gracias por estar ahí y nos vemos pronto en próximos vídeos. Hasta pronto.